Abran conmigo sus Biblias en el Salmo 130. Este salmo es de un autor desconocido, pero los alumnos de Lutero le preguntaron cuáles serían sus salmos favoritos. Lutero era experto en los salmos. De hecho, la primera clase que dio, le encargaron que predicara los salmos. Entonces él rápido dijo los salmos paulinos. Los estudiantes de él entendieron qué decía. Es decir, aquellas frases que Pablo usó para describir la situación del hombre y la obra de Dios a favor del hombre. Lutero dijo que era el Salmo 34, el 51 y el 103, sus salmos favoritos. Nosotros hemos estado hablando del arrepentimiento verdadero y luego reconociendo o contrastándolo con el arrepentimiento falso. Son 7 salmos que hemos estado viendo y todo lo hemos visto a través de este lente. ¿Qué es arrepentirse? ¿Qué es no arrepentirse? ¿Qué es aquello que parece arrepentimiento y no es? El arrepentimiento verdadero, primero que nada, reconoce su pecado, pero este conocimiento no es un conocimiento natural. El conocimiento del pecado de acuerdo a la ley escrita por Dios en su palabra, ese es el arrepentimiento verdadero. ¿De qué te arrepientes? ¿Por qué te arrepientes? Es decir, aquel dolor y vergüenza que es causado por la revelación de la ley moral de Dios. Por lo cual David, en el Salmo 51, podría decir, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Señor, si tú me juzgas, si tú me castigas, tu nombre tiene que salir limpio, porque soy yo el que pequé, soy yo el que pequé. Ahora, nosotros decimos que David pecó contra muchas personas. Primero que nada, pecó contra Urías, pecó contra el papá de Betsabé, pecó contra la familia de Urías al mandarlo matar, pecó contra cada uno de sus soldados, pecó contra cada persona que estaba bajo su mandato en Israel, pecó contra toda la nación. Pero en última instancia, David dice, mi pecado es, en primero que nada es contra Dios. Aunque en mi pecado dañé a todas estas personas, pero mi pecado es contra Dios. El arrepentimiento falso se duele de las consecuencias del pecado. Es decir, ya no, ya no va a poder disfrutar aquel placer temporal que le ofrecía su vida de pecado. El arrepentimiento falso no tiene un interés en que ha ofendido a Dios. No viene a Cristo arrepentido porque lo ha ofendido. El arrepentimiento falso, escúcheme bien, puede mostrar interés en Dios, puede mostrar interés en la iglesia, en la Biblia, en la oración, en la comunión con los santos, con los cristianos, pero solo por un tiempo. Cuando las cosas se calman, cuando las cosas se arreglan, se olvida completamente de lo que había aprendido y luego vuelve a su camino antiguo. El arrepentimiento verdadero tiene esta marca: persevera, persevera. Es duro como lo explica Pablo. Y por eso dije yo, si Dios nos ofende, que sea Dios y su palabra la que nos ofenda y no un hombre. ¿Cómo describe el Señor aquellos que muestran un falso arrepentimiento? Por un momento pareciera que tienen interés en las cosas del Señor. Bueno, cuando comencé yo a predicar, cuando me llamaron al pastorado, había una frase de Adrián Rogers que él dijo: predicaré la Biblia como es, a los hombres como son. Segunda de Pedro 2, 21 al 22, dice de estos falsamente arrepentidos y dice: mejor les hubiera sido nunca haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido,
por volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Qué grotesco cuadro, ¿cierto? El perro vomitando y luego regresándose a comerse su propio vómito. Y una puerca, un cerdo lavado, se vuelve a revolcar en el lodo. En segundo lugar, vimos que el verdadero arrepentimiento no solo conoce su pecado, sino que viene a Dios, viene a Cristo buscando en Él el descanso para su propia carga. El arrepentimiento verdadero viene a Cristo porque sabe que no encontrará en ningún otro lado y en ninguna otra persona el descanso para su alma. El arrepentimiento falso se duele de sus consecuencias, pero nunca viene a Cristo. La fe falsa no se arrepiente, solo conoce algunas cosas acerca de Dios, pero nada de lo que conoce afecta su vida personal. No, sus decisiones no son tomadas ahora de acuerdo a la palabra. Su vida sigue el mismo carrusel, la misma carrera loca en contra de su propia alma. Y en tercer lugar, vimos nosotros que el arrepentimiento verdadero busca la iglesia y busca el bien de la iglesia. Le duele ver la iglesia sufrir. Tiene temor de disturbar su paz. Sabe y conoce que su pecado personal no solamente lo daña a él, sino que alcanza la congregación, pero tiembla la idea de ser tropiezo para aquellos creyentes nuevos. Clama, clama y ruega a Dios por el bien de la iglesia. Ruega a Dios que su nombre sea glorificado, santificado, perdonando sus pecados y edificando la congregación del Señor. Así que el arrepentimiento verdadero conoce su pecado al ser puesto a la luz de la palabra. El arrepentimiento verdadero conoce a Cristo como su único Salvador. El arrepentimiento verdadero conoce a la iglesia como el lugar donde Dios lo ha puesto. Y ahora veremos que el arrepentimiento verdadero persevera en el arrepentimiento. El arrepentimiento no es una vez, hace 3 años o 4 años o en mi caso 40 años. No, el arrepentimiento verdadero sigue siendo arrepentimiento. Hoy se arrepiente de su pecado. Yo creo que no hay una historia tan conmovedora como la del pueblo que regresó después del exilio de Babilonia. El templo está destrozado, destruido, las ruinas están allí, y luego Nehemías y Esdras empiezan a reconstruir el templo y encuentran el libro de la ley. Dice Nehemías 8, de 9 al 12, que encontraron el libro y luego se lo leyeron al pueblo. Le leían las escrituras y hacían entender al pueblo. Y dijeron: día santo es al Señor nuestro Dios. No se pongan tristes, ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Ves el corazón sensible a la palabra de Dios? El pueblo entero lloraba, escuchando por primera vez la ley de Dios y viendo cuántos se habían alejado de sus mandamientos. Pero les dice Nehemías y Esdras: no se pongan tristes, hoy es día de celebrar. Vayan y coman grosuras, beban vino dulce, envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se pongan tristes, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Entonces los levitas hacían callar a todo el pueblo diciendo: callen, porque es día santo, no se pongan tristes. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. Escúchame bien, porque habían entendido las palabras que se les habían enseñado. ¡Wow! En otras palabras, no se pongan tristes de estar tristes. Escucharon la palabra de Dios y su corazón fue contristado. No se pongan tristes por eso. Significa que lo han entendido.
Significa que tu pecado ahora es conocido por ti y que te duele. Y eso es razón para gozarse. Ahora en Salmo 103 leemos muy similar a las palabras del quiero decir, el Salmo 130, muy similar a las palabras del 102. Primera que nada, el salmista clama a Dios afligido, dice, profundamente. Se ve a sí mismo hundido cada vez más y cada vez más. Su ruego es urgente, pero tiene la confianza que el Señor lo escucha. Versículos 1 y 2. Este ruego descansa sobre el conocimiento de que Dios es poderoso para salvar. Poder que solamente Dios posee. Nadie más puede salvar. El pecador convicto de su pecado busca esta salvación desesperadamente, con urgencia. Su oración fluye de la esperanza bendita de su alma que vuelve a Dios y a su palabra, versículos del 5 al 6. Y luego vemos otra vez el deseo no solo personal, sino que la congregación completa busque y espere en la redención que está solamente en el Señor, versículos 7 y 8. Entonces, primero que nada, exhorta a la iglesia a esperar en el Señor, es decir, a no buscar en otro su salvación, la salvación que solamente se encuentra en Dios. Y en segundo lugar, les recuerda que Dios es misericordioso, que su gracia redentora es abundante, que es segura la promesa, que está hecha bajo un pacto. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Eso es promesa. Es la seguridad del salmista. Entonces veamos nuestro salmo de esta manera. Primero, veamos el clamor del salmista, y luego vemos el descanso del salmista, y luego vemos la esperanza del salmista, y luego vemos la exhortación del salmista. De lo profundo, oh Señor, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Señor, si mirare los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado o temido, dice la Biblia de las Américas. Esperé yo al Señor, esperó mi alma, en su palabra esperado. Mi alma esperó al Señor más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel al Señor, porque en el Señor hay misericordia y abundante redención, es decir, abundante salvación, abundante perdón con Él. Y Él, el Señor, redimirá a Israel de todos sus pecados. Lo separé de esta manera, en tres partes para que se le haga fácil recordarlo. Primero, lo inmensurable del poder de la oración. Lo inmensurable del poder del pecado, versículo 3. Versículo 1 y 2, lo inmensurable del poder de la oración, lo inmensurable del poder del pecado, versículo 3, y lo inmensurable del poder del perdón, versículos 4 al 8. Veamos primero entonces lo inmensurable del poder de la oración. Dice el versículo 1 y 2, de lo profundo, oh Dios, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. ¿Se recuerdan ustedes al apóstol Pablo contando de cómo fue arrebatado hasta el tercer cielo y que allá en el cielo escuchó palabras que no se pueden pronunciar, que no le es dado al hombre pronunciar? Por eso, si alguien dice que fue al cielo y luego viene y escribe un libro, iría a cualquier otro lado, pero al cielo no fue. Grábeselo y bien. Si fue al cielo y viene y te explica lo que vio y oyó, dijo Pablo que él fue allá y oyó cosas que no nos puede explicar. ¿Por qué? Porque no nos da el idioma. No nos es suficiente el idioma para explicar lo que vio el apóstol Pablo. Dice el salmista en el Salmo 12:6, las palabras del Señor son palabras limpias, como plata refinada en horno,
de tierra purificada 7 veces. Esto es que el hombre más sabio de la tierra nos aconseja esto en Eclesiastés 5:2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Piensa bien lo que vas a hablar con el Señor. No te apresures, no seas insensato. Piensa lo que pides. Piensa, medita, porque Dios está en el cielo y tú estás sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Pero por otro lado tenemos al apóstol Pablo exhortando a los cristianos a traer sus peticiones delante de Dios. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No se afanen, no se apresuren, no se fatiguen. Vengan al Señor y pongan sus peticiones delante de Él. Y el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Y este versículo lo predicó el pastor Jason allá en el Distrito Federal, cuando llegamos con mi papá por primera vez buscando una cura para su enfermedad. Y él dijo, el pastor Orozco dice, piensen en esto, 1 de Pedro 5:7, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Y dijo él, la palabra que se repite es Él, no ansiedad. La palabra que se repite en 1 de Pedro 5:7 es Él, no ansiedad. Y esto es cosa maravillosa, mis hermanos, que Dios, siendo infinitamente glorioso, nos haya dado esta gracia de poder hablar con Él. Oh Señor, de lo profundo. Y esa palabra profundo indica el estrés, indica la situación en la que se encuentra el salmista, hundido. Habla de profundidad, de lo hondo del mar. Desde allí yo clamo a ti, Señor. Oye mi voz y estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Apocalipsis 8:3-4 dice, vio otro ángel, vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Es la oración de los santos, la oración de la iglesia y el Señor accionando y moviéndose. El poder inmensurable que el Señor nos ha dado al proveernos este medio de orar. Dice Segunda de Crónicas 7:14, todos se lo saben de memoria. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mis amados hermanos, la oración del apóstol Pablo por los efesios era eso, que conozcan el poder, que conozcan el poder de su fuerza, la eficacia del poder de su fuerza, el poder, aquel poder que obró en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a la diestra en lugares celestiales. Ahí lo tienes, ahí está. Solamente tienes que buscarlo, entenderlo. Como alguien dijo por allí, el diablo no le tiene miedo a un cristiano leyendo su Biblia. Le tiene miedo a un cristiano de rodillas clamando a Dios que le muestre su palabra, que le muestre su voluntad. Entonces lo que nos falta es conocer más de su llamamiento santo. Nos falta conocer más de las riquezas de la gloria de su herencia. Nos falta saber más cuál es la extraordinaria grandeza de su poder. Pero vemos al salmista
estresado por su pecado. Esto es lo que le pasó al salmista. Es decir, va en una procesión, van rumbo a Jerusalén y van cantando alabanzas, himnos, salmos. Y allí el salmista viene a darse cuenta de que cuando clama por misericordia, no es por los pueblos que están afuera, es por el propio pueblo de Dios. Y en última instancia es el mismo. Cuando la Biblia habla de si Dios mira, si cuenta los pecados, ¿quién se podrá sostener? El salmista se da cuenta que le están hablando a él. Y esto causa una grande, un grande estrés en el que clama y dice de lo profundo. Es decir, se ve a sí mismo hundido. Es la luz de la palabra de Dios la que nos puede hacer ver y nos puede hacer sentir vergüenza, nos puede hacer entender la oscuridad en la que estás alejado de Dios. El poder inmensurable de poder comunicarse con Dios a través de la oración llevó al salmista a darse cuenta de lo inmensurable del poder del pecado. Va con la congregación cantando himnos y alabanzas y luego escucha, oh Señor, ten misericordia de mí. Y se da cuenta que la palabra de Dios lo está llamando a él. De lo profundo, Señor, a ti clamo. Entonces, si mira los pecados, si cuenta los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Dice la Biblia de las Américas, Señor, si tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podrá permanecer? Vemos entonces lo inmensurable del poder de la oración, pero al entrar en comunión con Dios nos damos cuenta de lo inmensurable del poder que tiene el pecado sobre nuestras almas. Todavía la profundidad del abismo en el que se veía el salmista fue provocado por esa comunión íntima con Dios, con su congregación. Allí fue donde él pudo ver su pecado. Es decir, quizá por un momento pensó, ¿estaré yo bien aquí? ¿Es este mi lugar? ¿Pertenezco yo a la iglesia? ¿Es apropiado que esté yo cantando alabanzas a Dios cuando mi corazón está lleno de maldad? Quizá de pronto se vinieron a su mente pecados de su juventud. Quizá de pronto algún pecado específico atormentó su conciencia. Lo sabemos muy bien nosotros, ¿cierto? Muchas veces el enemigo nos trae recuerdos. Nuestra propia mente nos trae recuerdos de pecados que quisiéramos no volver a recordar nunca. Quisiéramos alejarnos completamente de él. El salmista de pronto se da cuenta que es de él, de quien se dice, mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza como una carga pesada, se han agravado sobre mí. Salmo 38:4. Es él el que necesita ser limpio y lavado. Él es el que necesita perdón de sus pecados. Él es el que necesita ser redimido para poder acercarse a adorar al templo. Pero ¿cómo podremos medir nosotros el alcance de nuestro pecado? ¿Cómo? ¿Cómo sabré yo hasta dónde es capaz mi corazón? ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Cómo ve Dios uno solo de mis pecados? La Biblia nos da ciertas ideas, pero quiero que escuche Isaías 1 del 4 al 6. Y otra vez está describiendo al pueblo de Dios. Está describiendo a aquella gente que está congregada, que está dentro de la congregación. No a los pueblos impíos. Le está hablando a la gente que está allí. Es para ti esta palabra, escúchala. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué quieren ser castigados aún?
se van a seguir rebelando. Escucha, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Es la profundidad a la que el salmista ha llegado. Ve el proceso, ve el proceso. Van caminando, cantando, alabando al Señor, rumbo a Jerusalén. Van a ofrecer sacrificios, van a adorar a Dios, a su templo, y de repente fue golpeado con la realidad de su pecado. El Señor le permite, por un momento, darse cuenta de cuánto pecado hay en su corazón. Y entonces clama desde lo más profundo, en mi momento más difícil, cuando me he visto a mí realmente, cuando he visto mi pecado, Señor, ¿cómo podré yo estar delante de ti si los cuentas? Por eso, así debería ser la reacción de cada uno de nosotros. Esa sería la reacción normal de cada uno de nosotros. Si supiéramos y entendiéramos la cantidad de pecados, y si el Señor los contara cada uno, si en una pared aquí estuviera una lista de mis pecados allí, y tuviera mi nombre allí, y esa lista el Señor la hubiera hecho, se me haría largo de aquí a la puerta para salir con la cabeza agachada, avergonzado. Eso es lo que hace el Evangelio, es lo que hace la gracia del Señor, es lo que hace venir a la luz. Pero quisiéramos no tener que pensar en eso. Quisiéramos que no fuera esa la realidad de nuestra vida. Nos hace ver lo inmensurable de nuestro pecado primero. El Evangelio primero nos muestra lo malo. Primero nos da la mala noticia para que la buena noticia tenga sentido. Escúchame bien. Si no conoces lo inmensurable de tu pecado, no vas a venir a Cristo por los motivos correctos. Si no conoces lo inmensurable de tu pecado, no vendrás a Cristo buscando lo inmensurable de su perdón. Vimos entonces lo inmensurable del poder de la oración, es decir, poder comunicarme con Dios, y al acercarme a Dios en oración, descubro que mi corazón no es limpio y clamo a Dios y veo lo inmensurable de mi pecado, pero luego encontramos lo inmensurable de su perdón. Eso es la verdad, mis hermanos. No sabemos ni entendemos a la perfección lo inmensurable de nuestro pecado. Pero, mi hermano, que si la gracia del Señor no fuera también algo que no alcanzo a entender, grande, sublime, no tendría razón para vivir tranquilo. Entonces, el creyente tiene estas dos cosas. El creyente conoce que su pecado es mucho, pero el creyente conoce que la gracia de Dios sobrepasa por mucho sus pecados. Por eso entendemos que si para perdonarme, si para limpiar mi pecado, si para quitar mi maldad, el Hijo unigénito, el Hijo amado del Padre, inocente, puro, santo, sin pecado, tuvo que morir una muerte sangrienta y cruel, entonces mi pecado debe haber sido inmensurablemente horrible. ¿Escuchas? Si para perdonar tu pecado, el Hijo de Dios, santo, inocente, tuvo que morir una muerte sangrienta, entonces, ¿cómo ha de ser de horrible nuestro pecado? Otra vez,
pero inmensurable perdón y misericordia, que también sobrepasa en cualquier medida nuestro entendimiento. La gracia y el perdón de Dios sobrepasa nuestra propia mente finita. Es alto, no lo podemos comprender. ¿Cómo el amor de Dios viene y se nos da cuando somos enemigos? No cuando estás bonito y apartado. No, es cuando te encuentra en el peor momento, como dice el salmista, de lo profundo. Es allí donde te encuentra la gracia del Señor. La advertencia, la exhortación, las advertencias son serias. Es más, te puedo decir, las advertencias del juicio es mucho más serio de lo que nosotros podemos imaginarnos. Cuando la Biblia nos habla del pecado y lo serio del pecado, no alcanzamos, mis hermanos, a entender. Es mucho peor cuando habla del infierno, del lago de fuego, de oscuridad, de gusanos que nunca mueren, de una eternidad siendo castigado por el Señor. No lo alcanzas a entender, porque si lo entendieras, estarías aquí enfrente, llorando y suplicando que Dios te perdonara, que quitara tu pecado, que limpiara tu maldad. Lo inmensurable del pecado, pero lo inmensurable de su gracia, de su perdón. Desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Y si mira los pecados, y si cuenta los pecados, y si haces cuenta de los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse? Terminemos meditando en esto, lo inmensurable del poder del perdón, lo inmensurable del poder de la oración, de lo profundo. Señor, clamo a ti. Óyeme, Padre, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Lo inmensurable del pecado, si cuentas, oh Señor, los pecados, ¿quién podrá sostenerse? Y lo inmensurable del perdón, pero en ti hay perdón para que seas temido, para que seas reverenciado. Esperé yo en el Señor, esperó mi alma en su palabra he esperado, mi alma espera al Señor, más que los centinelas de la mañana. Espera Israel al Señor, porque en el Señor hay misericordia y abundante redención con él. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Señor, si cuentas mis maldades, ¿cómo podré sostenerme? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Aquí nos da una idea el salmista de qué es lo que tiene en la mente cuando escribe este salmo. Su pecado es evidente, su confianza en el perdón es evidente. El Señor ha provisto un medio para encontrar el perdón. Hay un templo, van con las ovejas, con los corderos, van a hacer sacrificios. Pero los sacrificios tienen que ser constantes. Es decir, pecas ahora, vas a hacer un sacrificio, vive 2 meses, sabes que tienes pecado, vuelves a hacer otro sacrificio. Y aquellos que hacían estos sacrificios, nos dice el autor de Hebreos, se tenían que dar cuenta, ¿sabes qué? Algo está mal con esto. Si fueran perfectos, no tendríamos que hacer más. Pero hay un día, el mes, el día de la expiación, el día en el que el sumo sacerdote hace sacrificios por su propio pecado. Y luego hay 2 animales que van a sacrificar. Uno lo mata. Y esa sangre, el sumo sacerdote entra al lugar santísimo una vez al año, en Yom Kippur, el día de la redención, una vez al año. Entra al lugar santísimo, rocía la sangre del primer sacrificio
encima del propiciatorio. El propiciatorio, la tapadera que está en el arca del pacto, donde están los dos querubines con las alas enfrente uno de otro. Ese día en el que al sacerdote le amarran un lazo en el tobillo, si el sacrificio no es aceptable, Dios lo va a matar y luego hay que sacarlo de la presencia de Dios. Pero luego, cuando el sacerdote sale del lugar santísimo y el Señor ha aceptado ese sacrificio, y el sacerdote bendice al pueblo y dice: que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y el pueblo disfruta y se goza de entender que el Señor ha sido propicio a sus pecados. Pero había otro sacrificio. Había un sacrificio que lo mataban y había un sacrificio que lo dejaban vivo. Este otro macho cabrío, el sacerdote ponía sus manos encima de él, confesaba el pecado de todo el pueblo y luego alguien lo sacaba de la ciudad, afuera de las murallas y luego al desierto desolado. Una palabra azazel, no se sabe qué significa, pero ese segundo animal cargaba el pecado y lo echaban al desierto para nunca jamás volverlo a ver. Imaginemos por un momento, ¿cómo sería esto? Poner nuestras manos por la mano del sacerdote, nuestro pecado es puesto en este segundo macho cabrío y luego es llevado a las afueras de la ciudad. Y luego ya allí cuando está el desierto, un desierto desolado, quizás con fieras salvajes, seco, oscuro, y luego lo sueltan y el animal se va y jamás lo vuelven a ver. Es decir, esta idea de quitar mi pecado, de llevarlo lejos de mí, de separarme de mi propia maldad para nunca más puedan ser contados en contra mía. Este día es especial. Este día es especial. Ves al sacerdote sacrificar el primer macho cabrío y luego después ves al segundo macho cabrío, al sacerdote confesando los pecados del pueblo y luego es llevado al desierto desolado y el pecado es alejado, llevado, quitado, lejos. Déjame hacerte una pregunta muy personal. La respuesta se la debes a Dios solamente. Yo te voy a hacer la pregunta. Tú respóndele al Señor. ¿Han sido tus pecados alejados de ti? ¿O vives constantemente con la carga de cada uno de ellos sobre ti? ¿Le añades cada día a esa carga? ¿O confías que el Señor lo ha quitado y lo ha separado de ti y lo ha alejado tan lejos como el oriente del poniente? Vives con tu pecado sobre ti. Lo cargas todavía. Si no has entendido nada de lo que he dicho, si solamente esto entiendes, ese es el centro del evangelio. Hemos pecado y nuestro pecado está allí. El Señor viene y nos da este camino nuevo. Pero todo esto de los sacrificios es solamente sombra y figura. Pasa el tiempo, poquito más, y vemos a un hombre con vestido de pieles de animales, comiendo miel. Un hombre raro que vive en el desierto. Pero este hombre apunta a otro hombre y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ahora entiendes?
¿Entiendes lo inmensurable del perdón? ¿Entiendes lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? No solamente pagó, quitó y alejó de nosotros nuestro pecado. Cristo fue ese sacrificio donde su sangre fue derramada por el pecado de los que creen, el pecado de su pueblo, pero también fue la segunda ofrenda. Alejó de nosotros el pecado para siempre. Allí clavado en una cruz, rechazado por todo el mundo, abandonado por los suyos, afuera de la ciudad, allí desolado, el Señor clama. Allí en la cruz del Calvario, Él clama: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Perdón. Y el cielo cayó. Decía el maestro Josías Grauma, decía, como nosotros estudiantes de teología, correríamos a la cruz y le diríamos: yo sé por qué te abandonó. Es porque estás cargando con mi pecado. El Señor no está preguntando como que no sabe. Él está expresando su dolor, expresando su agonía. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El cielo no dio respuesta, mis hermanos, pero esta sería la respuesta si hubiera alguna. Porque tú, mi hijo amado, no solo eres el sacrificio, también eres el segundo animal, también vas a cargar, alejando la iniquidad de aquellos que viniste a rescatar. No solamente viniste a pagar la deuda, vienes a quitarles su pecado. No solamente es el primer sacrificio, eres el segundo también. Déjame hacerte otra pregunta. ¿Estabas tú allí? ¿Estabas tú allí cuando el pecado era juzgado de una vez para siempre con un solo sacrificio? Y no estoy diciendo literalmente tú. Es decir, ¿estaba tu pecado allí cuando el cielo cayó? ¿Era tu pecado juzgado en este momento? ¿Has dejado tu pecado en la cruz o lo cargas contigo todavía? Ese fue el momento para este peregrino, de lo profundo del momento más bajo de mi vida, clamé a ti, Señor. Y si cuentan mis pecados, no hay posibilidad de sostenerme, pero en ti hay redención. Qué maravilloso poder llegar a Jerusalén, entender el evangelio y regresar a la casa, decir: mis pecados han sido perdonados, mis pecados han sido quitados y llevados al desierto. Soy una nueva persona, mi vida ha sido transformada. El Señor me ama y sé que Él me ama porque yo lo puedo amar. Espera, alma mía, en el Señor, espera en su palabra, espera con mucho deseo. Espera, iglesia de Cristo, en el Señor, porque en Él hay misericordia. Él va a salvar a su iglesia de todos sus pecados. ¿Cómo saldrás tú de aquí ahora? ¿Saldrás igual o peor que como llegaste? ¿O serás capaz de dejar tu carga de una vez por todas en la cruz de Cristo? Vamos a orar. Señor glorioso, queremos entender estas cosas, Padre eterno. Abre nuestro entendimiento para que podamos entender estas cosas que son para nuestra salvación. Señor, que podamos ser conscientes de nuestra gran necesidad, pero mucho más conscientes de tu gran provisión, maravillosa provisión. Cristo Jesús, nuestro amado Señor,
cargando sobre sí el pecado de su pueblo y pagando la deuda que sobre ellos pesaba. Es en su nombre, Padre, que pedimos y agradecemos todo. Amén.